curva 130R en Suzuka. O sea, para quienes nos escuchan y conocen el trazado, imaginemos tomar esa curva a fondo. Sí, rozando los 300 kilómetros por hora. Una locura. A esa velocidad, un piloto de Fórmula 1 confía su vida literalmente a la aerodinámica y a 4 parches de goma en el suelo, que, a ver, no superan el tamaño de una hoja de papel. Exactamente. Es confianza ciega en la máquina. Pero ahora, metámoslos en el habitáculo de Alexander Albon. Giras el volante hacia la izquierda y de repente sientes que la dirección se vuelve extrañamente ligera. Y ojo, el coche no está deslizando. No, no es su viraje. Para nada. El coche literalmente ha despegado una de sus ruedas delanteras del asfalto, a 300 por hora. Pilotar un monoplaza de Fórmula 1 sobre 3 ruedas a esa velocidad, no es un simple problemita de configuración. Es un síntoma de un colapso mecánico absoluto. Totalmente. Y esa es la terrorífica realidad del Williams FW48 en esta temporada 2026. Un equipo que hace apenas unos meses, en 2025, se consolidaba como el 5º mejor del campeonato. Peleando de tú a tú con la zona alta, ¿sí? Y que hoy, bajo este nuevo reglamento técnico, prácticamente ruega por un milagro simplemente para poder escapar de la Q1. Es una pesadilla. Mira, el contraste en el rendimiento destapa una falla sistémica que, la verdad, va mucho más allá de la aerodinámica. Analizar la telemetría interna, que es a lo que nos dedicamos aquí, y los datos de tensión de los componentes de este monoplaza, revela un panorama clínico que es fascinante y desastroso al mismo tiempo. Es que es brutal. No estamos viendo a un equipo que simplemente erró en el diseño de un alerón delantero, ¿verdad? Para nada. Estamos observando una infraestructura entera que se fracturó bajo el peso de sus propias ambiciones. Literalmente. Bueno, en esta radiografía técnica del paddock vamos a diseccionar esa telemetría. Vamos a operar, digamos, como el muro de boxes virtual para entender la cadena de fracasos que llevó a Williams a este punto crítico. Porque hay mucho que desenredar aquí. Así es. Desentrañaremos cómo un fallo en el software de la fábrica se tradujo en una hemorragia de tiempo en la pista. Explicaremos la física detrás de ese peligrosísimo fenómeno de levantar una rueda en las curvas rápidas. El famoso three-wheeling. Exacto, el three-wheeling. Y también analizaremos cómo la dinámica entre Carlos Sainz y James Bowles está intentando sostener los cimientos del equipo de cara a, el ultimátum que representa el Gran Premio de Miami. Así que, con los semáforos apagados, entremos de lleno en la crisis. Arranquemos porque el nivel de estrés en Grove ahora mismo debe ser insoportable. A ver, la gran paradoja aquí es el tiempo. Williams sacrificó casi toda la evolución de su coche en 2025. Metieron la primera iteración de este FW48 al túnel de viento en enero del año pasado. O sea, tuvieron una ventaja de 12 meses. 12 meses completos sobre varios competidores para descifrar este reglamento de 2026. 12 meses. Y sin embargo, en Japón vimos a Carlos Sainz cruzar la meta a 65 segundos del Mercedes de Antonelli. 65 segundos en Fórmula 1 es una eternidad. Es estar en otra categoría, básicamente. Totalmente. Y los rumores internos en el paddock apuntan a un caos logístico sin precedentes en la sede de Grove. ¿Qué pasó allá adentro? Pues mira, la correlación entre ese supuesto tiempo de desarrollo extra y el fracaso rotundo en pista se explica a través de la incapacidad de escalar los sistemas operativos. O sea, el equipo intentó construir un monoplaza que, a nivel de empaquetado interno y gestión eléctrica, es exponencialmente más complejo que cualquier máquina que hayan fabricado en su historia. Claro, por las nuevas unidades de potencia y el chasis. Exacto. Y los sistemas informáticos encargados de rastrear esas piezas, los famosos sistemas de planificación de recursos, o ERP, colapsaron por completo. ¡Wow! O sea, ¿la tecnología de la fábrica les falló antes que el coche? Así es. Cuando el software que dicta cuándo, cómo y dónde se fabrica cada tornillo o cada panel de carbono deja de ser preciso, la cadena de suministro interna se paraliza. Literalmente no sabían dónde estaban sus propias piezas. Y el impacto de un retraso logístico de esa magnitud en la Fórmula 1 se traduce directamente en metal y resina. Ante el pánico absoluto de no tener el coche listo para los primeros tests, me imagino que el equipo de ingeniería se vio obligado a tomar decisiones muy conservadoras, ¿no? Conservadoras es quedarse corto. La consecuencia física de ese caos informático es el sobrepeso extremo. Al no tener el tiempo para optimizar, digamos,
el grosor de cada capa de fibra de carbono, o para iterar sobre aleaciones de metales más ligeras, los ingenieros fabrican piezas muchísimo más robustas de lo necesario. Solo para garantizar que no se rompan en la pista. Exactamente. Prefieren un coche pesado a un coche que se desintegre. El resultado es un monoplaza con casi 30 kilos de exceso. 30 kilos. A ver, para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, rivales directos de la zona media como Alpine, Haas y la nueva estructura de Audi están operando muy, pero muy cerca del límite mínimo reglamentario de 768 kilos. Y Williams está compitiendo con un lastre permanente incrustado en el propio ADN de su chasis. Es que, pensándolo bien, es como intentar correr una maratón de nivel olímpico llevando una mochila llena de ladrillos en la espalda, mientras tus rivales llevan zapatillas de fibra de carbono. O sea, el motor Mercedes que llevan funciona perfecto, pero están arrastrando un ancla. Esa analogía es perfecta, ¿eh? Porque 30 kilos adicionales equivalen aproximadamente a un segundo por vuelta de pérdida pura. Pero el problema real, y esto es clave en la telemetría, es dónde reside esa masa. Claro, el balance del coche. Exacto. Para visualizar el impacto físico, pensemos en la dinámica de un péndulo invertido. Si el peso extra estuviera en la base del coche, pegado al asfalto, bueno, el monoplaza al menos sería manejable. Pero al ser peso estructural de componentes sobredimensionados, como la carrocería y los sistemas internos, está repartido por toda la parte superior del coche. Así es. Y eso eleva dramáticamente el centro de gravedad. Cada vez que Sainz o Albon tiran el coche hacia el vértice de una curva, toda esa inercia adicional en la parte alta quiere seguir su trayectoria recta. Y esto obliga a los neumáticos a soportar unas fuerzas laterales extremas. O sea, están destrozando las gomas simplemente por intentar girar. Y fíjate que la mención del péndulo ilustra muy bien el fallo dinámico, porque, a ver, el reglamento estipula un peso mínimo justamente para obligar a los equipos a construir coches más ligeros y luego utilizar bloques de tungsteno como lastre estratégico. Claro, para llegar al peso mínimo de forma inteligente. Exacto. Ese tungsteno lo colocan a milímetros del suelo en zonas estratégicas del fondo plano para bajar el centro de gravedad y estabilizar la plataforma. Pero al estar 30 kilos por encima de la norma, Williams no tiene la opción de instalar ni un gramo de lastre estratégico. Pierden todo el control sobre la distribución de masa. Es un desastre. pierden su principal herramienta de configuración de balance. Y por eso el centro de gravedad del FW48 es, de lejos, el más alto de toda la parrilla. Lo que genera una transferencia de masa letal hacia las ruedas exteriores. O sea, aplastan el neumático exterior en la curva, sobrecalentando el compuesto Pirelli de una manera salvaje y destruyendo la ventana operativa del neumático en apenas un par de giros. Es la resaca operativa de un equipo que, antes de la inyección de capital de Dorilton en 2020, sobrevivía literalmente parchando sistemas obsoletos. Y esa transferencia de masa incontrolable es lo que obliga al equipo a buscar soluciones desesperadas. Soluciones que terminaron siendo peores que la enfermedad. Totalmente. Porque al darse cuenta de que el coche es inherentemente lento y pesado por culpa del chasis, intentaron forzar la generación de carga aerodinámica a través de la configuración mecánica de la suspensión. Y ahí es donde la física les cobró la factura más cara, provocando este colapso visual y aterrador que vimos en la gira asiática. Sí, hablemos de eso, porque las normativas de efecto suelo de 2026 restringen muchísimo el flujo de aire aerodinámico tradicional por encima del coche. Para compensar esa pérdida, y sabiendo que tenían un tanque de guerra por peso, Williams optó por un concepto de ángulo de inclinación o rake, llevado al límite absoluto. Elevaron la parte trasera del monoplaza de una forma súper drástica respecto al eje delantero. Exacto, para forzar una expansión masiva del aire debajo del difusor. La teoría en sus ordenadores dictaba que esto succionaría el monoplaza hacia el asfalto. Generar carga por fuerza bruta. Pero forzar una inclinación tan extrema en un coche que ya tiene un sobrepeso estructural es como intentar equilibrar una mesa con una pata más corta mientras le sigues poniendo cajas pesadas encima. Tarde o temprano se va a voltear. Se desestabiliza por completo. Y aquí llegamos al síntoma más alarmante que los sensores de telemetría reportaron y que Albon gritó por la radio: el famoso levantamiento de la rueda, el tree wheeling. Es que, dependiendo de la transferencia de carga, el FW48 pierde literalmente el contacto físico con la pista, en curvas de alta velocidad.
Y si levantas una rueda en pleno apoyo, destruyes el agarre mecánico por completo. Destruyes el agarre mecánico y, lo que es peor aerodinámicamente, permites que el aire se escape por los laterales del fondo plano, perdiendo instantáneamente cientos de kilos de carga aerodinámica. El coche te deja vendido. Es peligrosísimo. Pero a ver, explícanos el origen mecánico de este comportamiento anómalo, porque sé que reside en una apuesta de diseño muy asimétrica que hicieron con la suspensión. Sí, es un diseño extraño. En el eje trasero emplean una suspensión tipo pushrod, que es heredada de la caja de cambios que les provee Mercedes. Esa funciona bien, absorbe las compresiones de manera eficiente. Sin embargo, en el eje delantero, Ahí viene el invento. ahí viene el problema. Diseñaron un sistema propio tipo pull rod, anclando el brazo superior de la suspensión a una altura inusual, muy alta para compensar el alerón. Ujú. Esta geometría genera un centro de balanceo altísimo en la parte frontal. Entonces, cuando esa enorme masa excedente del chasis se transfiere lateralmente en una curva rápida, la suspensión delantera no tiene ni el recorrido ni la geometría necesaria para comprimirse y absorber la energía. Wow, o sea que en lugar de actuar como un amortiguador, que es su trabajo, el sistema entero se bloquea. Se bloquea y actúa literalmente como una palanca de primer grado. La fuerza lateral empuja el exterior del coche hacia abajo de forma tan brusca, y la rigidez es tan extrema que hace pivotar el chasis y levanta físicamente la rueda interior del suelo. Es que analizándolo así y viendo la evolución técnica de toda la parrilla, me surge una duda inevitable sobre el proceso de toma de decisiones de los ingenieros en Growth. O sea, si mantener una plataforma estable a ras de suelo es el desafío principal de las reglas de 2026, ¿por qué aventurarse con un rediseño tan radical y propio de la suspensión delantera? Es una excelente pregunta. Porque la lógica dictaría adoptar un enfoque súper conservador, copiar la arquitectura comprobada de un rival o de su proveedor de motores como Mercedes, y asegurar que los 4 neumáticos se mantengan firmes en el suelo mientras entiendes cómo funciona el nuevo paquete aerodinámico, ¿no? Lógica pura. Pero la respuesta a esa disonancia, a por qué no lo hicieron, se encuentra en los simuladores. Hubo una falta de correlación monumental entre el entorno virtual en la fábrica y las dinámicas reales del asfalto. El simulador les mintió. Les mintió descaradamente. El simulador de Williams no fue capaz de predecir cómo interactuaría esa extrema rigidez requerida por su geometría con la flexión natural de la carcasa del nuevo neumático Pirelli bajo cargas sostenidas. Esa ceguera tecnológica dejó a los pilotos completamente expuestos. Y se notó muchísimo. Alexander Albon fue enfático, casi desesperado, durante las giras de China y Japón. Reportaba una plataforma totalmente impredecible que no absorbía los baches y, fíjate, un despliegue de energía errático. Sí, y eso indicaba que el sistema híbrido estaba luchando contra la resistencia excesiva del chasis. Cuando el coche responde como una tabla de madera rígida, la confianza del piloto se evapora en milésimas de segundo. Totalmente. Enfrentar ese escenario técnico a principios de año parece una sentencia de muerte prematura para toda la temporada. O sea, tienes una masa suspendida altísima que actúa en tu contra y una palanca geométrica que te roba el contacto con el suelo. Es la tormenta perfecta. Pero el impredecible calendario internacional les entregó un salvavidas muy inesperado. La cancelación consecutiva de los eventos en Medio Oriente detuvo la competición durante 5 semanas. 5 semanas de oro puro en la Fórmula 1. Un respiro vital. Ese hiato forzado detuvo la hemorragia de puntos en la pista y ofreció una ventana de intervención crítica en la fábrica. Y la forma en que la organización procedió en ese tiempo refleja la urgencia absoluta por reprogramar, digamos, tanto la maquinaria como la psicología de sus propios pilotos. Porque organizaron un test, ¿cierto? Así es. Llevaron a cabo un test privado en Silverstone utilizando el FW47 del año pasado, el de 2025. El impacto de volver a pilotar el coche de 2025 debió ser un choque de realidad sísmico para Sainz y Albon. Pensemos que ese monoplaza representaba una culminación aerodinámica increíble, una máquina súper dócil con la que Carlos, recordemos, logró subir al podio en repetidas ocasiones la temporada pasada. Fue un coche fantástico para ellos. Sentir nuevamente el morro anclado al vértice de la curva, experimentar una carga aerodinámica que sí es utilizable y predecible, sirvió sin duda para resetear esa memoria muscular, ¿no? Sí,
pero también operó como el recordatorio más crudo del abismo de rendimiento en el que se encuentran sumergidos actualmente con el coche de 2026. Es como volver a probar algo perfecto y luego regresar a tu pesadilla. Claro, te duele más. Exacto. Pero reconfigurar la percepción de los pilotos era solo el primer paso. El segundo fue la inmersión técnica brutal en el simulador. Porque, a ver, recordemos que la normativa de la FIA para 2026 impone un límite estricto de despliegue y recuperación de energía eléctrica cifrado en 250 kilowatts. Que cambia por completo el cómo se pilotea. Radicalmente. Y gestionar esa cuota de energía con un monoplaza pesado como el Williams es un rompecabezas matemático complejísimo. Un chasis con mayor inercia exige un consumo mucho más prolongado de energía eléctrica, simplemente para alcanzar la velocidad terminal en una recta. Claro, porque te cuesta más acelerar esa mole. Exactamente. Y esto provoca que el motor eléctrico corte el despliegue de potencia muchísimo antes de llegar a la zona de frenada. Te deja vendido a mitad de la recta, vulnerable a los adelantamientos y penalizando masivamente el tiempo por sector. Es que te pasan como si estuvieras estacionado. Y por eso vimos ese trabajo extenuante en el simulador y el severo campamento físico al que se sometió Sainz en esas 5 semanas. Buscaban encontrar mapas de motor y estilos de conducción súper específicos que logren maquillar un poco este déficit inercial. Y todo ese trabajo virtual va a ser puesto a prueba de la forma más despiadada ahora, en el Gran Premio de Miami. Sí, la hora de la verdad. Los informes desde los pasillos internos de Grove nos indican que no viajan a Florida con simples ajustes de alerón o pequeñas mejoras aerodinámicas. No, viajan con un rediseño sustancial del monoplaza. El mandato interno absoluto ha sido amputar la mayor cantidad de material innecesario del chasis y reestructurar esa problemática geometría de la suspensión para garantizar, por lo menos, la supervivencia del neumático. Y esto es vital, porque a diferencia del desarrollo aerodinámico, donde una nueva pieza puede funcionar perfecto en el túnel de viento y luego fracasar miserablemente por la densidad del aire o un poco de viento cruzado en la pista, la eliminación de masa es una ley física irrefutable. No hay margen de error con la báscula. Exacto. Raspar milímetros de resina del fondo plano, mecanizar las piezas de titanio al milímetro de tolerancia y aligerar toda la tornillería, te garantiza ganar milésimas de segundo. Es matemática pura. Es la única actualización en el manual de ingeniería de la Fórmula 1 que tiene, te diría, un 100% de tasa de éxito comprobable una vez que el coche cruza la línea de meta. Menos peso es igual a más velocidad, punto. Así de simple. Pero esa obligación operativa de raspar titanio y rediseñar piezas bajo una presión límite nos lleva a otro factor importantísimo, que es el factor humano. Reparar fibra de carbono, como dices, es una ecuación matemática, pero evitar que un equipo de más de 1000 personas colapse psicológicamente cuando el cronómetro expone todas sus fallas cada domingo, eso requiere un blindaje directivo excepcional. Y vaya que lo ha necesitado. La respuesta de la cúpula de Williams ha redefinido, en mi opinión, el concepto de manejo de crisis en el pit lane este año. Totalmente. Porque el escrutinio público recae inevitablemente sobre la figura del director del equipo, James Bowles. Y su estrategia de contención ha sido fascinante. Ha asumido la responsabilidad de manera frontal y casi protectora con su gente. En lugar de cortar cabezas, que es lo típico en la Fórmula 1. Exacto. En lugar de sacrificar al director técnico o criticar públicamente al departamento aerodinámico, Bowles ha canalizado toda esa presión mediática hacia la falla de la gerencia, su propia gerencia, para modernizar los procesos de manufactura. Actúa como un cortafuegos. Para permitir que los ingenieros se concentren en la resolución mecánica sin tener la interferencia del pánico público o de la prensa. Es de un liderazgo notable. Y fíjate que esa absorción del impacto mediático viene acompañada de una alianza que parece ser crucial dentro del garaje. ¿Te refieres a Sainz? Sí, las declaraciones de Bowles expresando una admiración casi institucional por Carlos Sainz son inusuales en este deporte. Destaca muchísimo que frente a un coche impredecible que literalmente atenta contra su seguridad y sabotea sus tiempos por vuelta en cada sesión, Sainz opta por un análisis súper frío en el garaje en lugar de lanzar recriminaciones tóxicas por la radio. Y eso vale oro puro. Porque en un entorno de tan altísima presión,
donde un piloto frustrado puede dinamitar la moral de todo el cuerpo de mecánicos con un par de gritos en la radio. La compostura estoica de Sainz llevó a Bowres a declarar sin tapujos que estaría dispuesto a cederle su propio cargo directivo en el futuro. Imagínate, declaraciones de ese calibre legitiman la posición de Sainz no solo como el primer piloto del equipo, sino como el eje gravitacional absoluto que mantiene esta estructura unida. Y es que su capacidad analítica para aislar las variables del coche e identificar micromejoras fue lo único que permitió extraer aquellos 2 puntos que saben a gloria en el Gran Premio de China. Esos 2 puntos son un milagro. Analizando la telemetría de esa carrera específica en China, esos puntos constituyen una anomalía estadística completa. Fue un resultado extraído exclusivamente a fuerza de manipulación extrema del balance de frenada curva por curva, preservación milimétrica del neumático y una gestión clínica del tráfico. Superando por completo los límites dinámicos que el propio vehículo le imponía. Sainz sigue muy enfocado en optimizar el material que tiene entre manos, rechazando cualquier tipo de distracción política o gerencial por ahora. Él quiere correr. Pero la realidad, y esto no lo podemos ignorar, es que el capital político y la paciencia deportiva son recursos extremadamente finitos. Muy finitos. Bowles cuenta con todo el respaldo de la Junta de Dorilton Capital por la monumental recuperación del equipo hasta 2025. Sí. Pero la paciencia de un piloto del calibre de Sainz, que abandonó estructuras ganadoras por la promesa de un proyecto campeón a largo plazo, esa paciencia se medirá estrictamente en función de los resultados que este nuevo paquete de actualizaciones ofrezca en la pista ahora mismo. Exacto. Miami exige resultados tangibles en el cronómetro, no más promesas de mejora estructural a 3 años vista. Tienen que demostrarlo ya. El umbral de tolerancia de esta alineación de pilotos está próximo a ser puesto a prueba de la forma más brutal. Si la reconfiguración geométrica de la suspensión no soluciona la excesiva rigidez de balanceo frontal de la que hablábamos, El coche seguirá levantando la rueda. seguirá en 3 ruedas. Y si la rebaja masiva de peso no es suficiente para calmar el sobrecalentamiento de las gomas traseras, la confianza en toda la dirección técnica comenzará a fracturarse irreparablemente. Retener el talento de Sainz y apaciguar la ya creciente frustración de Albon requiere urgentemente de una plataforma estable que responda a sus demandas de pilotaje. Y el asfalto del circuito de Miami funcionará como un juez implacable en este sentido. Revelará frente a todo el paddock si los datos de ese problemático simulador de Grove finalmente se han alineado con la realidad física o si la correlación de datos sigue rota. Hazles. El diagnóstico está claro y la cuenta regresiva, lamentablemente para ellos, no se detiene. El inminente Gran Premio de Miami trasciende por completo la categoría de una simple carrera más del calendario. Es el punto de inflexión definitivo para la escudería británica. Tienen que demostrarle al paddock entero que poseen la agilidad industrial necesaria para eliminar ese lastre devastador del chasis. Y tienen que evidenciar que han neutralizado de una vez por todas esa maldita palanca geométrica que expulsa sus neumáticos del asfalto en las curvas rápidas. Tienen que dotar a una de las mejores duplas de la parrilla de un arma que sea capaz de ejecutar su talento, sin el terror constante de perder el control aerodinámico en plena zona de frenada. Es que el éxito o fracaso de este fin de semana en Florida establecerá, te diría, la trayectoria irreversible del equipo para el resto de la temporada. Una reducción masiva de masa va a curar de raíz el problema de la degradación térmica de los neumáticos. Claro, menos inercia, menos fricción. Y una cinemática de suspensión dócil permitirá por fin que el suelo del coche genere esa carga aerodinámica que tanto les prometía el túnel de viento. La unidad de potencia de Mercedes sigue siendo un baluarte espectacular en la retaguardia. Si logran sincronizar un chasis decente con ese motor, la escalada en la clasificación podría ser violenta y rapidísima. Pero, y este es un pero gigante, si este rediseño fracasa y el coche sigue igual de inmanejable, la desventaja de desarrollo será prácticamente insuperable bajo las actuales restricciones del tope de presupuesto. No tendrán dinero para hacer un coche B. Definitivamente nos acercamos al abismo de las decisiones que forjan o destruyen la historia en este deporte. Y para quienes analizamos los entresijos técnicos y políticos de la Fórmula 1 semana a semana, deberemos formularnos una pregunta ineludible mientras las unidades de potencia se enciendan este viernes en suelo americano.
Ujú. Si la transición hacia el exigente reglamento de 2026 bastó para fracturar de esta forma las líneas de producción y exponer fallas tan fundamentales de correlación en la histórica fábrica de Growth, se vuelve evidente que el verdadero techo de cristal de Williams no lo dicta la inyección de capital ni el indiscutible talento de sus pilotos, sino el obsoleto código genético de sus propios sistemas internos. Es una pregunta durísima, pero necesaria. Real del primer capítulo de una nueva y gélida década oscura para una de las instituciones más sagradas de todo el automovilismo. Que el cronómetro dicte sentencia.